Soy el abogado Fabián de la Cruz. Les saludo desde Zapopan, Jalisco, México. Hoy les comparto los aspectos fundamentales que deben de considerar si es que están deseando divorciarse. Primero, el divorcio puede ser por mutuo acuerdo. Esto que implica que debe de existir la voluntad de ambos cónyuges para determinar cómo habrá de prevalecer la relación con los hijos. Primeramente, cómo habrá de ejercerse su guarda y custodia, es decir, con quién van a vivir los hijos, cómo va a ser la convivencia con ellos y el monto y forma de pago de la pensión alimenticia. También en el caso de los derechos de los cónyuges, debe de pactarse la manera en que habrán de liquidarse los bienes, sea por sociedad legal o si existe una compensación económica también, en el caso de la separación de bienes, por todas aquellas propiedades que se hubieran adquirido durante la vigencia del matrimonio, y además si va a existir alguna compensación económica para alguno de los cónyuges que se hubiera dedicado de manera preponderante o de manera especial o íntegra al cuidado del hogar y de los hijos, es decir, que haya realizado las labores como ama de casa. Cuando no existe este acuerdo o que alguno de los cónyuges establece condiciones que al otro le parecen muy difíciles de poder cumplir o le parecen desiguales o injustas, puede optarse también por el divorcio contencioso. Inclusive el divorcio contencioso se puede establecer de manera directa sin necesidad de intentar un divorcio por mutuo acuerdo cuando se percibe que no hay unas circunstancias para hacerlo de manera voluntaria. Entonces, el divorcio por desacuerdo o el divorcio sin consentimiento, que en Jalisco todavía se le llama divorcio contencioso, pero recibe otros nombres como divorcio incausado o divorcio unilateral. Todo es lo mismo. Este se tiene que plantear ante un juez y ya no es necesario señalar y acreditar la causa de divorcio, ¿sí? Ya no es indispensable establecer ahí las conductas o las situaciones que llevaron a estas desavenencias de pareja o al distanciamiento afectivo. Basta con que uno de los dos lo solicite para que el juez así lo determine. Obviamente es indispensable llamar a juicio al otro cónyuge para que se pueda decretar el divorcio. Cuando las personas deciden divorciarse de manera contenciosa o cuando no hay ningún acuerdo, el juez debe de resolver en este divorcio unilateral, incausado o contencioso, debe de resolver la situación futura de los cónyuges, es decir, como les explicaba, si alguno de los dos se dedicó a las labores del hogar, cómo habrá de compensarse a ese cónyuge, si habrá que darle una pensión alimenticia, bueno, una especie de pensión alimenticia porque en realidad es una compensación o indemnización, el monto, la temporalidad y además sobre los bienes, cómo se van a repartir, si van a continuar una copropiedad, si se van a vender, si se van a hacer concesiones de un bien entre los cónyuges, uno por otro, o si van a continuar en una copropiedad. Estos derechos de los cónyuges se tienen que resolver también en el juicio de divorcio. Posteriormente, o en el mismo juicio, también se tienen que resolver los derechos de los hijos menores de edad. Y aclaro, de los menores de edad, porque los mayores de edad ya se representan solos y salen de esa patria potestad de los padres. Por eso es que únicamente se contempla el de los hijos menores de edad. Y estos derechos de los hijos que deben de resolverse también dentro del mismo juicio de divorcio son la forma en la que habrá de llevarse a cabo su guarda y custodia, es decir, si va a ser compartida o si va a ser exclusiva para uno u otro cónyuge o progenitor.
Recordemos que ya no existe una preferencia, ¿no? Ya no tenemos un orden. Anteriormente decía que en caso de separación la madre llevaba una preferencia natural, ahora no. Ahora dice la ley que pues, los padres se deben de poner de acuerdo, y si no existe ese acuerdo, el juez va a determinar considerando lo que mejor beneficia a los niños, el mejor entorno, el mejor escenario, la disposición afectiva, económica, de tiempo, la empatía, los hábitos, las costumbres, el entorno donde viven. De esa manera se va a determinar si la custodia puede ser compartida, puede ser exclusiva para mamá o para papá. La convivencia también se establece en el mismo juicio al momento de resolverse en definitiva, y esta convivencia permite que quien no tiene la guardia y custodia pueda tener momentos de recreación con sus hijos, de pasar por ellos al domicilio donde puedan estar habitando, llevárselos a su domicilio a dormir, a convivir, a pasar un fin de semana, mitad de periodos vacacionales, puede ser inclusive entre semana, involucrarse también en su crianza, en sus cuidados, ayudarlos con sus tareas, sus deberes, y para que este vínculo afectivo o este vínculo paternal permanezca sano, permanezca fortalecido. Y también se tiene que fijar la cantidad de pensión alimenticia y la forma en la que se debe de pagar. Actualmente la ley señala que es obligación de papá y mamá contribuir en proporción a su haber económico. No es mitad y mitad, es dependiendo el ingreso y salarial y todas las demás percepciones económicas que tenga cada progenitor, es como se conforma su haber. Entonces, considerando el total de sus ingresos de cada uno y considerando el total de las necesidades reales de los hijos, el juez establece esa pensión alimenticia, que también está asociada al estilo socioeconómico de vida que hayan adoptado como familia. Es muy importante que consideren que los derechos de los niños no se pueden renunciar. Hay casos en los que normalmente dice alguno, tradicionalmente la mujer, yo me quiero divorciar, no quiero nada de él, que no me dé pensión, pero que tampoco vea a mis hijos y que no nos moleste. O en ocasiones ya es el hombre quien dice, no, yo no quiero dar pensión, yo nada más quiero mi divorcio, no los quiero ver. No, son derechos de los hijos, no se pueden renunciar, ¿no? Nadie puede renunciar a otorgar la pensión y nadie puede otorgar a recibirla, ni tampoco se puede renunciar a la convivencia. La ley señala que todos los padres, todas las madres son aptas para ejercer una guardia y custodia, así como para convivir, salvo prueba en contrario que debe de justificarse plenamente en juicio. Mientras no se acredite ese impedimento, la ley lo considera como un prejuicio o un estereotipo que no puede ser privativo ni de la guardia y custodia ni de la convivencia, y por lo tanto se tiene que ejecutar esta conforme a lo que establezca el juez en caso de desacuerdo. Deben de tomar en cuenta que si bien el divorcio por incausado, unilateral o contencioso no requiere de prueba alguna, no se debe de confundir con la resolución de los derechos de pareja y la resolución de los derechos de los hijos. En este caso, en el mismo juicio, sí se tiene que hacer un planteamiento fundado, motivado y estratégico con la motivación o los hechos que realmente resulten convenientes y pertinentes para que quien está promoviendo el juicio pueda obtener sus pretensiones. ¿Qué es esto? Que si va una persona interesada en obtener, además de su divorcio, la guardia y custodia, un monto de pensión, una compensación alimenticia, se deben de asentar estos hechos, estos porqués en la demanda, y se tienen que ofrecer las pruebas adecuadas, todo ello con una estrategia, porque si nada más comparecemos a juicio y le decimos al juez, me quiero divorciar porque es mi derecho y mi dignidad humana y me tienes que dar mi divorcio, bueno, el juez no va a ser adivino y no se va a percatar de cómo está la situación
social, económica, en el aspecto familiar para determinar o resolver estos derechos. Entonces es muy importante que los planteen adecuadamente en el juicio, con una estrategia. Que recuerden, obtener un acta de matrimonio no les va, un acta de divorcio, obtener su acta de divorcio no les va a resolver su vida, ¿sí? No les va a cambiar absolutamente nada si no se resuelve el fondo. ¿Por qué? Porque el divorcio deja libres a los cónyuges para resolver su vida afectiva, para ya no estar atadas a un matrimonio, pero no les resuelve el aspecto familiar de todos los miembros de su familia. No dice cómo va a ser la relación con los hijos, no dice si va a darse un reparto de bienes, si va a darse una compensación entre cónyuges o excónyuges. Únicamente les dan su acta de divorcio, pero eso no les va a resolver la vida futura. Recuerden que cuando se disuelve un matrimonio, se tiene que determinar el destino de cada uno de los miembros de la familia, que pasará a adaptarse a nuevas modalidades de familia, de convivencia ordinaria, y que por lo tanto deben de aclararse los puntos de cómo va a ser esa relación para evitar posibles contradicciones. Y esto solamente se puede hacer con una asesoría especializada. Una asesoría especializada en derecho de familia que realmente aplique la estrategia, la pericia en el conflicto familiar de la persona y escuchar sus pretensiones, proponer soluciones y hacer un planteamiento de manera correcta, de manera estratégica. En los casos de divorcio, entonces, no basta con obtener un acta de divorcio simplemente, sino que se resuelvan de fondo todos los derechos de los miembros de la familia, porque eso va a permitir la estabilidad y la adaptabilidad futura de todos los miembros. Recordar que cuando dos personas se casan, hay una vinculación, hay un parentesco afectivo como cónyuges, pero cuando se da el divorcio, este parentesco, continúa, aunque termina en el aspecto afectivo, continúa. ¿Por qué? Porque ambos son papá y mamá de sus hijos. Entonces tienen un parentesco que los une. ¿Por qué? Porque es la mamá y es el papá de cada uno de los hijos. Entonces toda la vida van a tener que seguir viéndose, teniendo comunicación a través de los hijos. Y qué mejor que resolver de fondo toda la situación de la familia al momento de plantear su divorcio. Espero les hayan servido estos aspectos generales y los tomen en consideración si es que están deseando divorciarse. Y yo quedo a sus órdenes como abogado especialista en derecho de familia. Dejo mis datos aquí en el mismo video por si alguien requiere de mis servicios personales. Pues bueno, estoy a sus órdenes y muchas gracias.